Este nuevo video va a tratar sobre lo que llamamos función polinómica. Una función polinómica es toda aquella función que sea mayor de grado 2. Porque la de grado 2 ya la vimos, que es la función cuadrática, podemos verlo en los videos anteriores. Pero todo un polinomio de grado 3, grado 4, grado 5 puede graficarse también, y para eso tenemos que saber cómo graficar una función polinómica. Pero antes de todo eso, tenemos que saber qué son las raíces de una función polinómica y tenemos que saber qué son las multiplicidades de raíces. ¿De qué se trata la multiplicidad de raíces? Que en este video vamos a ver eso, la introducción a la función polinómica, más que nada desde el punto de vista de las raíces, teniendo en cuenta los casos de factoreo y el teorema de Gauss, que son cosas que les voy a dejar el link debajo, ¿sí? con los dos videos que tratan sobre eso, ¿sí? Porque todo eso tiene una parte algebraica. Bueno, en específico, una función polinómica va a tener esta estructura. N va a depender de la cantidad de términos que tenga la función cuadrática y hasta qué grado llegue, ¿sí? Grado, si recuerdan de los videos que tienen que ver con álgebra, es el exponente más grande de la expresión. Entonces, uno puede establecer ciertas cosas. Para graficar siempre necesitamos averiguar las raíces. ¿Cómo hacemos para averiguar las raíces de un polinomio que es más grande que un cuadrático, que no podemos usar la cuadrática? Bueno, utilizando o casos de factoreo o el teorema de Gauss. Dato importante, hay un teorema fundamental que se llama teorema fundamental del álgebra, que dice que una función, o sea que un polinomio en realidad, es una función polinómica, en este caso la función, va a tener tantas raíces como su grado. Es decir, que si yo tengo un polinomio de grado 7, va a tener 7 raíces. O si tengo un polinomio de grado 3, ¿sí? Por ejemplo, x cubo menos 7x menos 6, por ejemplo, en este caso, como el grado es 3, va a tener 3 raíces, ¿sí? Estas raíces pueden ser todas diferentes, puede haber algunas que se repitan, pueden ser reales o imaginarias. Entonces ahí es donde entra en juego lo que hoy hablábamos de la multiplicidad de raíces. ¿De qué se trata la multiplicidad de raíces? Que si uno obtiene, hallando las raíces, que una raíz se repite, puede pasar que se repita una cantidad de veces par o una cantidad de veces impar. Si una raíz se repite 2, 4, 6 u 8 veces, significa que en ese punto, ¿sí?, la función rebota, o sea que toca el eje y vuelve. En este caso viene de arriba, toca la raíz, toca el eje y no lo cruza, vuelve hacia arriba. Puede pasar que venga de abajo, ¿sí?, que venga de abajo, llegue hasta la raíz, la toque y vuelva a bajar, ¿sí? En el caso de que la cantidad de veces que se repite una raíz sea impar, que esté una sola vez, que esté 3 veces, 5, 7, depende del grado del polinomio, significa que en ese valor que nos dio la raíz, ese valor que se repite veces impar, la función cruza al eje X. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la multiplicidad y teniendo en cuenta cómo se van dando las raíces, vamos a tratar de graficar esta función, que en este caso es cúbica. Es una función polinómica cúbica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y lo primero que vamos a hacer es hallar las raíces. Y para hallar las raíces tenemos que hacer que
nuestra y o nuestra f de x valga 0. Tenemos que igualar la función a 0. Pero como podemos ver, no lo podemos despejar. Como hemos visto en videos anteriores de función cuadrática, habría una fórmula, pero en este caso no es un cuadrado, es una cúbica. Entonces lo que hay que hacer es recurrir a métodos algebraicos de factoreo, que les voy a dejar debajo en los comentarios. Les voy a dejar los videos de álgebra donde se ven estos casos de factoreo. Nosotros acá vamos a utilizar un factoreo por medio de Gauss. Vamos a hallar las raíces por medio del método de Gauss. ¿Sí? El método de Gauss, así rapidito, porque lo van a ver en el otro video si lo necesitan, es que teniendo en cuenta a este número y al coeficiente principal, ahí obtenemos las posibles raíces. Si buscamos entre las posibles raíces, tenemos que ver qué número reemplazado acá nos da 0, para poder averiguar una, aunque sea. Si probamos con el 1, 1 al cubo menos 3 por 1 menos 2, ¿sí? Nos da menos 4. No nos sirve, nos tiene que dar 0. Si probamos con menos 1, ¿sí? Si hacemos la prueba y probamos con x menos 1, vamos a ver que menos 1 al cubo menos 3x por menos 1 menos 2, esto nos va a dar 1 positivo, no, 1 negativo, 3 positivo, menos 2. Esto nos da 0. O sea que este valor sí es raíz. Entonces eso nos va a permitir achicar el polinomio para averiguar las otras dos. ¿Cuántas raíces va a tener una función polinómica? Las que indique su grado. Si es de grado 3 va a tener 3 raíces. Si es de grado 5 va a tener 5 raíces. Y estas raíces pueden ser, ¿sí?, reales, fraccionarias, imaginarias, ¿sí? Entonces, la primera raíz, a quien nosotros habitualmente llamamos con números, ¿no? Vamos a denominar a esta x1. Entonces después, el método nos dice que le tenemos que extraer esta raíz al polinomio para achicarlo, ¿sí?, y dejarlo con las otras dos raíces que faltan. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos probando nos vamos a volver locos. Y si hubiese una raíz doble, no nos vamos a dar cuenta nunca. Porque el menos 1 ya lo reemplazamos. Y si llega a haber otra raíz menos 1, ¿cómo me doy cuenta? Entonces, siempre se dice que se llega hasta acá y se aplica Ruffini. También cómo se usa Ruffini está en los links de más abajo. Y ahí van a encontrar, ¿sí?, 1, 0 porque el término cuadrático no está. Para uno poder usar Ruffini siempre tiene que estar completo y ordenado el dividendo. Menos 3, menos 2. Este es un error muy común, no siempre se olvida el 0. Pero les recomiendo que vean los videos de álgebra para poder tener esto bien claro, ¿sí? Bajamos el 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. El resto de esta división es 0. Y el resultado, el cociente resultado, ¿sí?, como se muestra en los videos, el resultado está dado por estos tres numeritos, pero siempre con un grado menos que el de arranque. Por lo tanto, x cubo, no, x cuadrado, 1 menos x cuadrado menos 1x menos 2. Este es el polinomio que me queda de resultado. Es decir, que a ese polinomio yo le tengo que hallar las raíces. Yo acá ya tengo una raíz, ¿sí?, que me dio, que es x1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me había quedado x cuadrado
menos x menos 2. Y acá hacemos la fórmula resolvente para averiguar las raíces de una cuadrática. Vamos a hacer menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a como vimos en la función cuadrática. Resolviendo esta resolvente, vamos a encontrar los valores de x2 y x3, porque el de x1 ya lo averigüé. ¿Sí? Si hacemos la resolvente teniendo en cuenta que a vale 1, que b vale menos 1 y que c vale menos 2, ¿sí? Vamos a llegar a la conclusión, ¿sí? No lo hacemos porque si no el video va a quedar muy extenso, porque ya lo vimos o ya lo vieron en el video de función cuadrática, nos va a dar como raíz 2 y menos 1. ¿Sí? Y esto es lo más importante. x3 y x1 me dan las dos menos 1, lo que significa que en realidad tengo que x menos 1 es lo que se conoce como una raíz doble, porque se repite dos veces, y mi otra raíz es 2, que es una raíz simple. Una raíz doble y una raíz simple. Según lo que vimos antes, esto significa que en el gráfico rebota y esto significa que en el gráfico cruza. Por eso uno tiene que saber lo de las raíces, la multiplicidad de raíces. Si hubiese sido uno de grado 4, de grado 5, por ahí se repiten más veces las raíces. Pero bueno, en este momento nosotros estamos analizando este gráfico. Ahora, con estos datos de las raíces que nosotros ya tenemos, vamos a marcarlo. Nosotros sabemos que en este lugar, como es doble, rebota la función. Vamos a ponerlo para acá, así no molesta. En este lugar rebota. Y en este lugar hay otra raíz, pero cruza. Sabemos que las funciones polinómicas me pueden quedar así, cruzar las veces que tiene, que pueda las raíces. No hay es una parábola o es una recta. Va a tener la forma de la cantidad de raíces que tenga. Entonces, hasta acá ya tenemos las raíces. Vamos al siguiente valor. El siguiente valor es la intersección con y. Con y, que es cuando la x vale 0. Que va a ser siempre el término independiente. ¿Sí? El término independiente siempre va a ser la intersección con y. Porque como no sabemos cuántos términos va a tener, no sabemos qué letra va a tener el último, pero sí sabemos que va a ser el término independiente. Entonces, la intersección con y en este caso es menos 2. Ya tenemos 3 puntos de la función. 1, 2 y 3. Ahora lo único que tenemos que saber es cómo va a ser la forma más o menos de la función. Y para eso tenemos que llevar a cabo un pequeño cuadrito. ¿Sí? Las raíces nos dividieron al eje X en 3 partes. ¿Sí? Si uno lo piensa, la función está dividida desde el menos infinito al menos 1 y ahí tenemos la raíz. Luego está dividido del menos 1 al 2 y tenemos la otra raíz. Y luego está del 2
al más infinito. De esta manera, nosotros necesitamos saber, no específicamente un punto, porque nos puede dar valores muy grandes o muy chicos, pero sí específicamente más o menos desde dónde viene la función o hacia dónde va. Si está del lado negativo, sabemos que va a pasar por acá. Si está del lado positivo, entonces lo que uno dice es que probemos con valores. Es decir, un valor de este intervalo, un valor de este y un valor de este. Un valor de este intervalo puede ser tranquilamente menos 2. Un valor de este intervalo tranquilamente puede ser el 0, pero el 0 ya lo tengo porque es este punto. Puedo, si quiero, probar con el 1. El valor lo eligen ustedes siempre y cuando esté en el intervalo. O puede ser el 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a probar con estos valores en la función a ver qué resultado nos da. Bueno, si uno reemplaza el menos 2 en esta función, si uno tiene que reemplazar menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2, obtenemos que para este valor nos da menos 4. Si lo podemos graficar, lo graficamos, pero lo que nos tiene que importar de este menos 4, ¿sí? O sea, estamos hablando de este menos 2, por eso estamos hablando de el intervalo de menos infinito a menos 2. Estamos hablando de, ¿qué me interesa de esto? El signo negativo. ¿Qué significa? Que la función viene, ¿sí?, de la parte inferior del eje X hasta llegar a esa raíz. En este caso, ¿sí?, como el menos 4 está por acá, nosotros podemos decir que la función viene así. Y llega hasta la raíz. Vamos a analizar qué pasa después de la raíz. Más o menos tenemos una idea porque sí o sí sabemos que la función va a rebotar, o sea que no va a cruzar por allá. Y otro dato importante es que va a pasar por acá. Pero si uno quiere tener una noción, ¿no?, vamos a analizar qué pasa con el 1. 1 al cubo, menos 3 por 1, menos 2, también da menos 4, también da negativo, también va a estar por abajo. Sí lo podemos graficar, ¿sí? Acá justo dice intersección con Y, vamos a correrlo un poquito. Vamos a correrlo porque por ahí va a pasar la función, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, la función rebota, pasa por la ordenada al origen y va hacia, esto de hacerlo de coté, va hasta este punto, ¿no? Y uno no tiene la noción específica de dónde es que va a pegar la vuelta. Estamos viendo lo que llamamos gráfico aproximado, ¿no? Como dice el título del video, es un gráfico aproximado. Porque para poder graficar específicamente este tipo de funciones polinómicas uno tiene que saber límite y derivada, cálculo infinitesimal. Pero bueno, son temas más avanzados del análisis matemático que están en otros videos más avanzados. Para esta instancia, uno siempre tiene que tener un poco de idea de las funciones. Antes de ir a ese cálculo infinitesimal, uno tiene que saber funciones. Pero a veces para graficar funciones hay que saber cálculo infinitesimal. Es como el huevo y la gallina. Entonces, hay un primer acercamiento a cada función donde uno explica las funciones, las gráficas más comunes, y después se va acentuando con más contenidos sobre la matemática. Entonces, en este caso estamos graficando aproximadamente. Con que nosotros hallemos este dato, nosotros sabemos que la función va a estar acá abajo y que sí o sí en algún momento va a pegar la vuelta porque tiene que volver hasta este 2. ¿Sí? Y ahí probamos con el 3.
si uno no se equivoca, da 16. ¿Qué es lo que me importa de este 16? ¿Lo puedo graficar? Y no. Pero la realidad es que me importa que es positivo. Significa que la función va a cruzar hacia el lado positivo. Y tiene lógica, porque esta raíz era una raíz simple. Entonces, los datos más importantes es saber las raíces, tener en cuenta la multiplicidad de esas raíces, la ordenada y tener en cuenta la positividad y la negatividad de cada intervalo. O sea, en este intervalo la función es negativa abajo, en este intervalo la función es negativa abajo y en este intervalo la función es positiva. Entonces, eso lo averiguamos con este cuadrito. ¿Para qué nos ayuda este cuadrito? Para hacer el análisis. ¿Sí? Nosotros con el gráfico aproximado podemos analizar pocas cosas. El crecimiento y el decrecimiento lo podemos analizar más específicamente con derivada. Con el gráfico aproximado, por ahora en esta introducción al análisis matemático, ¿sí? Más adelante lo van a poder hacer, pero en esta introducción al análisis matemático, en el gráfico aproximado uno puede analizar, ¿sí? Voy a correr un poquito acá, el dominio de la función, ¿sí? La imagen, a veces, las raíces y la positividad y la negatividad. ¿Por qué uno no puede saber el crecimiento? El decrecimiento porque uno sabe dónde están los máximos y los mínimos. En este caso, acá sabemos que hay un máximo, pero acá no sabemos si este valor que hallamos acá es un mínimo. Y eso se averigua con derivada. El dominio de una función polinómica siempre son los reales, como ya lo hemos dicho en otros videos, y en este caso la imagen también son los reales porque viene desde abajo y va hacia arriba. Las raíces en este caso son el -1 que es doble y el 2. Y estas raíces me dicen los intervalos de positividad y negatividad. Si hicimos este gráfico, este cuadrito, para poder graficarla, ya tenemos hecho esto. Este es un intervalo de positividad, de negatividad, este es otro y este es el de positividad. Ya lo dividimos con las raíces de antemano para graficar. Entonces, esta parte del análisis ya está hecha. El de positividad es este, de 2 a más infinito. Y el de negatividad es de menos infinito a -1 unido al de -1 a 2. De esta manera uno puede graficar y analizar las funciones polinómicas. Recuerden que solo para el gráfico aproximado, para el gráfico exacto de una función polinómica, vamos a ver un video más a futuro donde vamos a ver el gráfico con todo lo que es derivado, el análisis completo de una función polinómica.